Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave en educación, las llamadas NEAE, las necesidades específicas de apoyo educativo. Un tema fundamental, sí. La idea es entender cómo hemos pasado de casi esconder la discapacidad a intentar, bueno, al menos en teoría, construir una escuela para todos. Es que el viaje es fascinante. Y para analizarlo, tenemos un documento académico muy completo que nos va a servir de mapa. Perfecto. Nuestra misión, sea lo que queremos, es desentrañar el cambio de mentalidad, que ha sido brutal. Hemos pasado de ver la diferencia como una maldición a entenderla como una parte más de la diversidad humana. Totalmente. De hecho, el texto parte de una idea que me parece potentísima, la educación como pilar para la autonomía y la inclusión social. Claro, Pero al mismo tiempo, y esto es lo interesante, señala un problema que sigue ahí, en el corazón del sistema, el peligro de las de etiquetas. las etiquetas. De las etiquetas Exacto. es la gran paradoja. A ver, necesitas los diagnósticos para saber cómo ayudar, para poder poner recursos. Pero esas mismas palabras, si se usan mal, se convierten en estigmas. Claro, pueden hundir la autoestima de un estudiante. Y ahí es donde choca la doble misión de la escuela, formar a la persona y a la vez construir una sociedad que no deje a nadie atrás. Pues vamos a desgranar ese viaje. Empecemos por el principio, por lo más crudo. ¿De dónde venimos? Las fuentes hablan de un modelo tradicional y la verdad, algunos ejemplos ponen los pelos de punta. Es que son durísimos. Se habla de persecución, de la creencia de que la discapacidad tenía un origen demoníaco. Uf, Y no es algo abstracto, ¿eh? En la antigua Grecia o en Roma, a los niños que nacían con alguna malformación se les abandonaba directamente. Era una práctica aceptada. espera, porque aquí el texto menciona un contrapunto que me ha dejado pensando. ¿Cuál? Mientras en Europa pasaba eso, al otro lado del mundo, la cultura olmeca en México asociaba la rareza con cualidades místicas. Fíjate, el documento no profundiza en el porqué, pero el simple hecho de que lo plantee nos obliga a pensar que la marginación no era un destino universal. Claro, era una construcción cultural. Eso es muy potente. Demuestra que nuestra forma de ver la discapacidad no es natural, es aprendida. Aunque, seamos sinceros, el modelo dominante era el de la exclusión. La persona con discapacidad era vista como una carga. Y más tarde, sobre todo después de las grandes guerras del siglo XX, esto evoluciona a una especie de paternalismo, ¿no? A un modelo de caridad. Exacto. La sociedad se siente en deuda con los veteranos de guerra, con los mutilados. Y ahí surgen las primeras pensiones, los empleos protegidos, la rehabilitación. La intención es buena, en principio. Sí, pero el fondo es asistencialista. La persona con discapacidad es un objeto de caridad, no un sujeto con derechos. Y este modelo tenía una sombra terrible, una que a menudo intentamos olvidar, la ideología eugenésica. Aquí es donde la cosa se pone realmente oscura. Y lo impactante, como señalan las fuentes, es lo reciente que es todo esto. ¿Pensamos en la eugenesia y nos vamos a los nazis? Y con razón, el programa T4 exterminó unas 100.000 personas con discapacidad entre el 39 y el 41. Pero es que en Canadá hubo leyes de esterilización forzosa que no se abolieron hasta... 1972. 1972. Es ayer, como quien dice. Da vértigo pensarlo. Por eso, las fuentes insisten en una idea. Es un planteamiento claramente superado, pero que sin embargo no por ello deberíamos olvidar. Es una advertencia, es escalofriante, pero se entiende que surgiera una reacción que quisiera basarse en la ciencia, en algo más objetivo. Supongo que de ahí nace el siguiente enfoque, el modelo médico, ¿no? Justo. Es una reacción lógica. La discapacidad sale del terreno de la superstición y la moral y entra en el de la ciencia. Se empieza a ver desde la dicotomía salud-enfermedad. Eso es. La discapacidad es una desviación de la norma biológica, algo que se puede estudiar, clasificar y, sobre todo, reparar. Vale. Entiendo la parte buena, la de clasificar y estudiar. Pero me da la sensación de que si solo te centras en arreglar a la persona, te olvidas de todo lo demás, ¿no? Has dado en el clavo. Es como si la culpa fuera suya por no encajar. Esa es precisamente la gran crítica a este modelo. La parte positiva es que impulsó el desarrollo de taxonomías, de medidas de prevención y rehabilitación. ¿Vale? Pero la negativa es que centra el problema exclusivamente en el individuo. La persona es la que está rota y hay que arreglarla. Ignora por completo el papel del entorno. Y eso, supongo, refuerza la idea de que son personas dependientes, que necesitan que otros solucionen su problema. Exacto.
Y aunque en teoría este modelo está superado, las fuentes advierten de que sigue muy arraigado en la mentalidad colectiva. Seguimos hablando de curar condiciones que no son enfermedades. Y aquí es donde todo da un vuelco. Como respuesta a ese modelo médico, surge el modelo social. Y la idea es tan simple como demoledora. ¿Y si el problema no está en la persona? Exacto. Es un cambio de foco de 180 grados. Deja de ser un problema médico individual para convertirse en un problema de derechos civiles. Claro. La pregunta ya no es ¿qué le pasa a esta persona?, sino ¿qué le pasa a esta sociedad que no es capaz de incluir a todos sus miembros? Eso sí que es revolucionario. Es que lo cambia todo. La discapacidad ya no reside en el cuerpo de la persona, sino en las barreras que le ponemos delante. Un edificio sin rampa, un sistema educativo que no se adapta, una actitud de prejuicio. Claro. Por eso, la respuesta que propone este modelo es más política que científica. No se trata de reparar a la persona, sino de eliminar esas barreras, de cambiar la sociedad. Y dentro de este modelo, el texto habla de un enfoque universalista. Que me parece fundamental, sí. Plantea que la discapacidad es una característica intrínseca al ser humano, que todos estamos en un continuo entre la capacidad y la discapacidad. O sea que cualquiera de nosotros. Cualquiera. Por un accidente, una enfermedad o simplemente por el envejecimiento, puede experimentar una discapacidad en algún momento. Deja de ser algo que le pasa a otros. Es una posibilidad universal, La discapacidad como parte de la diversidad humana. no como una anomalía. Exacto. Espera, entonces, según el modelo social puro, ¿la condición biológica, como no poder ver o caminar, es irrelevante? Me cuesta un poco entender ese punto. Es una pregunta excelente, y es donde el modelo social puro a veces se queda corto. No niega la condición biológica, pero argumenta que esa condición solo se convierte en una discapacidad real por culpa de las barreras sociales. A ver, un ejemplo. Un usuario de silla de ruedas tiene una condición física, pero la discapacidad la experimenta cuando no puede entrar a un cine porque hay escaleras. Vale, lo veo. Pero aún así parece que faltaba una pieza. Y ahí es donde entra el modelo de integración o biopsicosocial. Justo, es la síntesis. Dice, vamos a ver, ni todo está en el individuo ni todo está en la sociedad. La discapacidad es una interacción compleja. Hay que tener en cuenta los factores biológicos y psicológicos de la persona. Pero también los factores sociales y ambientales. Es a la vez un tema personal y social. Y eso en la práctica significa que hay que intervenir en dos frentes a la vez. Eso es, por un lado, apoyas a la persona con rehabilitación, terapia, pero al mismo tiempo trabajas para eliminar las barreras del entorno. El éxito ya no se mide solo por si la persona mejora una función, Sino por si gana en autonomía y puede participar en la sociedad. como cualquiera. Entendido. Tenemos esta evolución de las ideas. Pero, ¿cómo se notó esto en el día a día? ¿Cómo se tradujo a herramientas que pudieran usar los médicos, los maestros? Ahí es donde entra la Organización Mundial de la Salud. En 1980, la OMS publica la CIDM. La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Fue el primer gran intento de poner orden y crear un lenguaje común basado en ese modelo de integración. El esquema que aparece en las fuentes es muy claro. Planteaba una secuencia de 3 niveles. Deficiencia, que es a nivel de órgano, como una lesión en la retina, por ejemplo. Luego venía la discapacidad, que era la consecuencia a nivel personal, la limitación para realizar una actividad, como no poder leer. Y finalmente la minusvalía, que era la desventaja social, no poder conseguir un trabajo que requiera leer. Parece lógico, pero recibió un montón de críticas. ¿Por qué? Pues la principal era que era demasiado lineal, casi una sentencia. Daba a entender que una deficiencia siempre llevaba a una discapacidad, y de ahí a una minusvalía, y la vida es más compleja. El texto ponía el ejemplo de la persona con una desfiguración facial. Exacto. Esa persona podría no tener ninguna discapacidad funcional, puede hacer de todo, pero puede sufrir una enorme minusvalía social, por el rechazo. Y el modelo CIDM no explicaba bien esas situaciones. No. Además, tenía un enfoque muy negativo. Siempre se centraba en lo que la persona no podía hacer. Y lo más importante, seguía sin darle suficiente peso al entorno. Y eso nos lleva al modelo actual, la CIF, de 2001, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud. ¿Qué es lo que cambia para que se considere una revolución? Lo cambia prácticamente todo. Primero el lenguaje. Y ya sabemos que el lenguaje crea realidades. Se abandonan los términos negativos. Ya no se habla de deficiencia. No,
se habla de funciones y estructuras corporales. No se habla de discapacidad a nivel personal, sino de actividad. Y la minusvalía se convierte en participación. Pasamos de hablar en negativo a hablar en neutro o positivo, de lo que te falta a lo que haces o puedes hacer. Precisamente. Pero el cambio de verdad, el que lo transforma todo, es que la CIF introduce explícitamente los factores contextuales. Tanto ambientales como personales. Y a partir de la CIF, la definición oficial de discapacidad es el resultado de la interacción entre la condición de salud de una persona y su entorno. La palabra clave es interacción. El problema no está solo en la persona ni solo en la sociedad, sino en el choque entre ambas. Exactamente. Y el ejemplo que usan las fuentes para explicar esto es brillante. El alumnado zurdo en la España de los años 60. Fíjate, el ejemplo del alumno zurdo es brillante porque muchos lo hemos oído de nuestros padres. Se les ataba la mano a la espalda. Una barbaridad. Hoy nos parece una barbaridad, pero demuestra perfectamente que la desventaja la creaba el sistema, no el niño. Es el ejemplo perfecto. Ser zurdo es una condición neurobiológica, no es un problema. Pero en un entorno hostil, que te castiga, que te obliga a escribir con la derecha, esa condición se convierte en una barrera enorme. El problema no era el niño, era el entorno. Claro. Y si ese mismo entorno introduce facilitadores. Como tijeras para zurdos, pupitres adecuados y sobre todo una mentalidad que lo acepta como algo normal. La barrera desaparece, la condición sigue ahí, pero la desventaja se evapora. Ese es el poder del enfoque de la CIF. Y ese es el cambio de mentalidad que tenía que llegar a la escuela. Entendido. El viaje conceptual queda clarísimo. Ahora la gran pregunta. ¿Cómo pasaron estas ideas del papel de la OMS a la pizarra de un colegio? Pues fue un proceso lento y por etapas. La primera, hasta mediados del siglo XX, fue la de la institucionalización. La respuesta era simple: segregación. Se creaban grandes centros, a menudo apartados. Se les apartaba, básicamente. Una lógica de ojos que no ven, corazón que no siente. Y luego, con la escolarización obligatoria, el problema se hace visible. Claro, los maestros se encuentran con niños y niñas que no siguen el ritmo normal. Y ahí empieza lo que se llama la era de las escuelas especiales, que sigue siendo un modelo segregador, pero al menos ya es educativo, ¿no? Sí, es un sistema educativo paralelo. Se crean centros para alumnado con discapacidad visual, auditiva, intelectual. Ya no son solo asilos, son colegios, pero separados del resto. Y de ahí, a partir de los 60, empieza a moverse algo. La tercera etapa, la integración, impulsada por un concepto que viene de los países nórdicos, la normalización. La idea era que la vida de las personas con discapacidad debía ser lo más parecida posible a la del resto. Y en educación, eso significaba sacarlos de los centros especiales e integrarlos en los ordinarios. Claro, pero integrar no es tan fácil. No basta con meter a un niño en una clase y ya está. El texto habla de distintos niveles de integración, porque puedes tener una integración puramente física, el niño está en el mismo edificio, pero en un aula aparte, o una funcional. Participa en algunas clases, como música o gimnasia, pero la verdadera integración es la social. Que forme parte del grupo, que tenga amigos, que participe. No es solo compartir espacio, es pertenecer. Y en medio de todo este debate, en 1978 aparece en el Reino Unido el informe Warnock, que lanza un concepto que lo cambia todo. Necesidades educativas especiales o NE. Es otro punto de inflexión, porque por primera vez el foco se desplaza oficialmente del déficit del alumno a las necesidades que surgen de la interacción entre ese alumno y el currículo. Lo especial no es el niño, son los recursos que necesita. Me encanta esa frase que lo resume. Lo especial no es el alumno, sino lo que necesita el alumno para aprender. Es un cambio de perspectiva total. Ya no hablamos de niños deficientes, sino de alumnos con necesidades. El problema es que con el tiempo, el propio término especial se fue contaminando. Se convirtió de nuevo en una etiqueta. Si un alumno tenía NE, era un alumno especial, y eso a veces tenía una connotación peyorativa. Y además, el concepto se quedaba corto. ¿En qué sentido? En que había muchos alumnos que necesitaban apoyo y no encajaban en la definición estricta de NE. Por ejemplo, ¿Qué pasaba con un alumno con dislexia? O con altas capacidades, o con TDAH. Necesitaban apoyo, pero no tenían una discapacidad en el sentido tradicional. Y eso nos lleva, por fin, al concepto actual en la legislación española.
Necesidades específicas de apoyo educativo o NEAE. Exacto. NEA es un término paraguas mucho más amplio. Dentro de las NEAE está el alumnado con NE, que ahora se reserva más para casos de discapacidad o trastornos graves de conducta. Pero también están las dificultades específicas de aprendizaje, el TDAH, las altas capacidades, el alumnado que llega tarde al sistema educativo. Es una visión mucho más completa de la realidad del aula. Y la legislación más reciente, la LOMLOE de 2020, da un paso más. Incluye los trastornos del lenguaje y la comunicación dentro de las NE, que era una demanda histórica. Ajá. Y refuerza un principio clave. La escolarización debe realizarse en el régimen más inclusivo posible. La opción por defecto es siempre el centro ordinario con los apoyos necesarios. ¡Uf, qué viaje! Si lo resumimos, hemos pasado de ver la discapacidad como una tragedia personal o un problema médico a entenderla como el resultado de una interacción. Una interacción compleja entre una persona y un entorno que puede poner barreras o, al contrario, ofrecer apoyos. El propio lenguaje que hemos recorrido lo demuestra. Claro, hemos pasado de hablar de inválidos, subnormales o minusválidos a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. No es un simple cambio de palabras. Es el reflejo de una transformación social y conceptual profundísima. Hemos pasado de la exclusión a la integración y ahora el objetivo, la meta, es la inclusión plena. Y aquí es donde se abre la reflexión final. Porque como bien apuntan las fuentes, este es un tema de debate acalorado hoy en día. ¿Entre qué posturas? Por un lado, están los defensores de la inclusión total, en centros ordinarios, argumentando que es un derecho fundamental. Por otro, hay familias y profesionales que defienden los centros de educación especial. Porque consideran que allí se pueden ofrecer recursos muy específicos. Recursos que un centro ordinario difícilmente puede igualar. Es una tensión complicada. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que no tiene una respuesta fácil. En esa búsqueda de un sistema educativo que sea de verdad para todos, ¿cómo se equilibra el derecho a la educación en un entorno ordinario con la necesidad de ofrecer los apoyos, a veces increíblemente especializados, que cierto alumnado requiere para poder desarrollar todo su potencial? Hoy tenemos sobre la mesa un material de análisis que es un auténtico hueso, un documento educativo muy denso sobre la discapacidad motora. Uf, sí. Denso es la palabra. La verdad es que al leerlo te das cuenta de que hay una pregunta clave que lo recorre todo, y es, cuando hablamos de problemas de movimiento, ¿dónde acaba el cuerpo y dónde empieza el cerebro? Exacto. Y nuestra misión hoy es desmenuzar esto un poco, porque esa línea es mucho más borrosa y, la verdad, más fascinante de lo que parece. Vamos a empezar por las grandes condiciones físicas, luego vemos las herramientas de intervención y acabamos ya en un terreno puramente cerebral. Me parece un plan perfecto. Así que, para arrancar, la pregunta parece sencilla, pero yo creo que no lo es. ¿Qué es exactamente una discapacidad motora? Es que es la pregunta del millón, ¿sí? Porque tendemos a pensar, no sé, en una silla de ruedas y ya está. Y la realidad es infinitamente más compleja. Claro. En esencia, hablamos de cualquier alteración que afecte al aparato motor, o sea, a todo el equipo. Huesos, articulaciones, nervios, músculos, todo. El objetivo de nuestro análisis es justo ese, ir más allá de las etiquetas para entender el abanico de realidades. Que es enorme, supongo. Enorme. Desde no poder caminar hasta tener dificultades para coger un lápiz o simplemente para mantener el equilibrio. Entendido. Pues vamos a meternos en faena con el primer gran bloque que aborda el material, las condiciones con una base física muy clara. Y empieza fuerte, con la parálisis cerebral. Ajá. Y aquí, para un momento, lo primero que me ha chocado, y corrígeme si lo entiendo mal, es que la parálisis cerebral ni es siempre una parálisis, ni el problema es que el cerebro esté paralizado. Eso me rompe los esquemas. Es que rompe los esquemas de casi todo el mundo. Pero es así. El nombre es bastante engañoso, la verdad. Ya veo. En realidad, se trata de una lesión que ocurra en un cerebro que aún se está desarrollando, antes de los 3 años. Es una lesión permanente, eso sí, pero no es degenerativa. No va a peor con el tiempo. Vale, eso es importante. Y lo interesante es cómo se manifiesta. Aquí, la clasificación es clave para entenderlo. Podemos dividirlo como en 2 grandes equipos, por así decirlo. Por un lado, el de la falta de movimiento, que se llama acinética. ¿Y eso cómo sería en la práctica? Un ejemplo.
Pues el ejemplo más claro es la espasticidad. Para que nos hagamos una idea, es como si los músculos estuvieran permanentemente contraídos, como un puño que nunca puedes relajar del todo. Uf, qué rigidez, ¿no? Una rigidez enorme. Y en el otro equipo está justo lo contrario, la cinética, que es un exceso de movimiento que no se puede controlar. Como en la atetosis, donde la persona tiene movimientos lentos, continuos, involuntarios, sobre todo en las manos y en la cara. Dale, o sea que tenemos el qué le pasa al músculo, o está rígido o se mueve sin control. Pero supongo que también importa el dónde, ¿no? A qué parte del cuerpo afecta. Exacto, esa es la otra gran clasificación. ¿Y se organiza según las partes del cuerpo afectadas? Si es solo una extremidad, monoplegia. Ajá, se afecta a las dos piernas, paraplegia. Si es todo un lado del cuerpo, el derecho o el izquierdo, hemiplegia. Y si afecta a las 4 extremidades, pues tetraplegia o cuadriplegia. Entiendo. Y es la combinación de todo, el qué y el dónde, lo que define cada caso de parálisis cerebral. Aquí es donde el análisis se pone de verdad interesante, porque se meten los problemas que suelen venir de la mano, que a veces son tan limitantes como el propio problema motor. Y aquí el documento derriba uno de los mayores mitos. Sí, uno muy grande. Tendemos a asociar parálisis cerebral casi automáticamente con discapacidad intelectual, pero los datos son sorprendentes. 1/3 de las personas con PC no tiene ningún tipo de afectación intelectual. Es una estadística potentísima, que nos obliga a cambiar la mirada por completo. Claro, y esa estadística es crucial, porque otro tercio presenta una afectación leve y solo el tercio restante una moderada o grave. Acabar con ese prejuicio es fundamental. Totalmente. Y a esa lista de posibles dificultades se suman otras, como los déficits de atención o las crisis epilépticas. Pero hay una distinción que se hace sobre el habla que me parece importantísima. A ver, Se subraya que una cosa es tener dificultades en el habla, por problemas para controlar los músculos de la boca, de la lengua, y otra muy distinta tener problemas de lenguaje, o sea, de comprensión o de elaborar ideas. Es que esa distinción lo cambia todo, porque socialmente tendemos a asumir que si alguien no puede hablar con fluidez, tampoco puede pensar con claridad. Y queda claro que eso es un error garrafal. Un error con consecuencias devastadoras, sí. Asumir que hay una mente plenamente funcional que simplemente no puede comunicarse bien nos obliga a buscar otras vías, a no dar por hecho una incapacidad que no existe. Totalmente. Siguiendo con estas condiciones, la siguiente es la espina bífida. Aquí se la define como un cierre defectuoso del tubo neural durante el embarazo, y lo que más destaca es el factor preventivo, Ajá. que la causa principal que se baraja es la falta de ácido fólico en la madre. Es un recordatorio de que a veces la prevención es sorprendentemente sencilla. Sí, y es un punto muy importante. Se mencionan 2 tipos principales: la oculta, que puede pasar desapercibida, y la quística o abierta, que es mucho más grave y visible. ¿Por qué es más grave? Porque la médula espinal sale al exterior y forma una especie de quiste o bolsa en la espalda. Y conectando de nuevo con las dificultades asociadas, a menudo la espina bífida viene con hidrocefalia, que es una acumulación de líquido en el cerebro. Ah, claro. Y eso sí puede provocar, a su vez, una afectación a nivel intelectual. De nuevo vemos esa conexión tan directa entre la estructura física y la función cerebral. El tercer gran trastorno que se analiza es el de las miopatías o distrofia muscular. Y aquí la palabra clave es progresivo. Sí, esa es la clave. Se trata de una pérdida gradual e imparable de fuerza muscular. Y se pone un ejemplo muy concreto y, la verdad, muy duro: la enfermedad de Duchenne. Es una de las más conocidas y severas. Afecta solo a varones, aparece en la infancia y, lamentablemente, debilita los músculos de forma progresiva, incluyendo los respiratorios y el corazón, lo que limita mucho la esperanza de vida. Es una realidad muy difícil. Durísima. Pero hay un detalle crucial que la diferencia de las otras condiciones que hemos visto. Sí, y es fundamental para entenderlo. Aquí, la capacidad intelectual permanece intacta. El problema es puramente neuromuscular. La mente está perfecta, pero el cuerpo va perdiendo su capacidad de respuesta. Claro. Y esto lo cambia todo a la hora de plantear cualquier tipo de apoyo, ya sea educativo o personal. Porque la persona es plenamente consciente de su deterioro, lo que añade una capa de complejidad emocional enorme. Claro. Bueno, hemos pintado un panorama de las condiciones físicas. Ahora el material da un giro muy práctico y se pregunta, vale,
Ante estas realidades, ¿qué hacemos? ¿Cómo intervenimos? Y lo primero que subraya es la atención temprana. Actuar cuanto antes. Exacto, porque se apoya en el concepto de plasticidad cerebral. Durante los primeros años de vida, el cerebro es increíblemente moldeable. Si una zona está dañada, otras áreas pueden aprender a asumir parte de sus funciones. O sea, como un plan B del cerebro. Algo así. Por eso, empezar la fisioterapia, la logopedia o la estimulación desde bebés es absolutamente vital para maximizar el potencial de cada niño. Y para los casos más severos, donde la comunicación oral no es posible, se abre un mundo fascinante, los sistemas de comunicación alternativos. Y el abanico de herramientas aquí es impresionante. Va desde lo más básico, los sistemas no asistidos, como el lenguaje de signos o los gestos, Entiendo. hasta los sistemas asistidos, donde ya entra la tecnología. Y aquí la lista te hace pensar en el cambio de vida que supone para una persona. Hablamos de tableros con pictogramas, como los sistemas Bliss o SPC, donde se señalan imágenes para construir frases. Pero la cosa va mucho más allá, ¿verdad? Muchísimo más allá. Entramos en el terreno del ordenador con periféricos adaptados. Los ejemplos son alucinantes. Existe el Licornio, que es una especie de casco con un puntero en la frente para poder teclear. Qué bueno. Hay teclados con las teclas gigantes o con carcasas con agujeros para evitar pulsar varias a la vez. Y de ahí saltamos a la alta tecnología. Sistemas que siguen el movimiento del iris para que la persona controle el cursor con los ojos. ¿Con los ojos? Incluso ya se está trabajando con sensores cerebrales para controlar dispositivos con el pensamiento. Pasar de no poder comunicarse a poder escribir un correo electrónico con la mirada. Es casi ciencia ficción hecha realidad. Es que es increíble. Pero lo que me gusta del análisis es que no se queda solo en la tecnología punta, que puede parecer inaccesible. También baja a la tierra y habla de los recursos más cotidianos. Y es que son igual de importantes. A veces la solución no es un ordenador de miles de euros, sino un simple engrosador de goma para poder agarrar un lápiz. Claro. O unas tijeras que se abren solas con un muelle. Sí. O unas pulseras con un poco de peso para estabilizar los movimientos involuntarios de la mano. Son pequeñas, grandes soluciones. Y las adaptaciones del entorno, claro. Por supuesto, las adaptaciones del entorno. Rampas, baños accesibles, mesas a la altura adecuada. Son cambios que transforman la autonomía de una persona. Y junto a todo lo técnico y material, se insiste en una dimensión que a veces olvidamos, la humana, la emocional. Es que sin esa, todo lo demás se cae. Se habla mucho de evitar la sobreprotección. Es un impulso natural querer ayudar. Pero si lo haces todo por ellos, les estás enviando el mensaje de que no son capaces. Cierto. Se insiste en la importancia de fomentar la autonomía, de dejar que se equivoquen, que lo intenten. Y sobre todo, de potenciar la interacción social con otros niños y niñas. El aislamiento es uno de los mayores peligros. Un desarrollo sano es integral, físico, cognitivo y, por supuesto, social y emocional. Me parece un punto clave. Y con esto llegamos al último gran bloque. Y es un cambio de tercio radical. Totalmente. Hasta ahora hemos hablado de condiciones con una base física clara. Una lesión, una malformación, una degeneración. Pero ahora el análisis nos mete en un terreno donde los músculos y los huesos están perfectamente, pero el movimiento falla. Y ahí es donde entra el DSM-5. Es un giro de guión total, ¿sí? Pasamos del hardware al software. El primer trastorno que se aborda es el trastorno del desarrollo de la coordinación, más conocido como dispraxia. Dispraxia. Y la analogía que se usa para explicarlo es brillante. No es un problema muscular, es un desorden del cableado del cerebro. Las órdenes del cerebro a los músculos no llegan de forma fluida y coordinada. O sea, el problema no es la fuerza, sino el control. Exactamente. Se manifiesta como una torpeza generalizada. Son niños que se caen mucho, que se les caen las cosas, que tienen una caligrafía terrible, que les cuesta una barbaridad abrocharse un botón o atarse los cordones. Ya. Pero no se queda ahí. También suele afectar a la organización y a la planificación. Su mochila es un caos, se olvidan de los deberes. Es importante entender que no es que sean vagos o descuidados, es que su cerebro tiene dificultades reales para secuenciar y organizar tareas. Entendido lo de la dispraxia. Ahora, el material sigue con los movimientos estereotipados y los tics. Sinceramente, a mí de primeras me suenan muy parecidos. Un niño que aletea con las manos o uno que parparea sin parar. ¿Dónde está la línea que los separa?
Es una pregunta muy lógica, porque se pueden confundir, sí. La clave está en dos cosas: la edad de inicio y el tipo de movimiento. Los movimientos estereotipados, como el balanceo del cuerpo, el aleteo de manos o morderse, suelen empezar muy pronto, antes de los 3 años. Ah, vale. Y son movimientos más rítmicos, repetitivos, como un patrón. Vale. ¿Y los tics? Los tics suelen aparecer más tarde, entre los 5 y los 7 años. Y no son rítmicos, son movimientos súbitos, rápidos y breves. El parpadeo constante, un carraspeo en la garganta, un encogimiento de hombros, son como pequeños cortocircuitos motores o vocales. Entiendo la diferencia. Además, los tics suelen afectar a zonas más concretas: la cara, el cuello, los hombros. Entiendo. Y dentro de los tics parece que hay diferentes niveles de gravedad, ¿no? Sí, se establece una especie de jerarquía. En el escalón más bajo estaría el trastorno de tics transitorio, que es cuando los tics duran menos de un año y luego desaparecen. Es muy común en la infancia. Ajá. Un nivel por encima está el trastorno de tics persistente, donde hay tics motores o vocales, pero no ambos a la vez, y duran más de un año. Y en la cima de la pirámide está el Tourette. El Tourette. Tiene que tener múltiples tics motores y al menos un tic vocal durante más de un año. Es la forma más compleja y a menudo la más estigmatizada. Vaya recorrido. Hemos pasado de una lesión cerebral como la parálisis cerebral a un fallo en el cableado como la dispraxia y hemos acabado en estos cortocircuitos que son los tics. Vaya que sí. Queda claro que hablar de discapacidad motora es quedarse en la superficie. Es un universo de realidades que tienen muy poco que ver entre sí. Esa es la gran conclusión. Este análisis nos obliga a romper las cajas en las que metemos las cosas. La frontera entre un problema físico, uno neurológico y uno del neurodesarrollo se vuelve completamente difusa. Cierto. Vemos cómo una lesión física en el cerebro tiene consecuencias motoras, pero también cómo un fallo de software, sin ninguna lesión visible, puede ser igual o más limitante en el día a día. Nos enseña que detrás de cada etiqueta hay una persona con una realidad única que requiere una comprensión y un enfoque totalmente personalizados. Sin duda. Y para terminar, me gustaría lanzar una idea final que me ha surgido releyendo toda la parte de la tecnología de apoyo. Adelante. Hemos visto el espectro completo, desde algo tan simple como un engrosador de lápiz hasta controlar un ordenador con el pensamiento. La pregunta que me queda flotando es: a medida que esta tecnología se vuelve más avanzada, más integrada en nuestro cuerpo y más accesible para todos, ¿estamos simplemente creando ayudas para superar barreras? ¿O estamos en realidad empezando a redefinir lo que consideramos una habilidad o una capacidad motora fundamental? Una idea para seguirle dando vueltas. Saludos. Hoy vamos a analizar a fondo unos materiales fascinantes, pensados para docentes sobre las necesidades educativas asociadas a la discapacidad sensorial. Sí. Nos centraremos en la visual y la auditiva, pero no solo para listar definiciones. Claro. Creo que todo el material nos empuja a responder una pregunta clave: ¿cómo diseñamos un mundo, y sobre todo un aula, que no dependa de que los 5 sentidos funcionen a la perfección? Totalmente. Esa es la pregunta central. Porque veremos que la intervención y la tecnología son cruciales, sí, pero la clave está en cambiar nuestra forma de pensar. Exacto. No hablamos de condiciones médicas que haya que arreglar. Para nada. Hablamos de formas distintas de percibir el mundo. Ajá. Y el enfoque de estos documentos es muy bueno porque se centra en las capacidades, en las adaptaciones, no en las limitaciones. Fíjate, una idea que se repite es que la vista y el oído son nuestros sentidos a distancia. A distancia. Sí, nos conectan con lo que no tocamos. Cuando uno falla, la forma en que el cerebro construye la realidad, cambia por completo. De acuerdo, pues empecemos a desgranar esto. Lo primero que me llama la atención es la cantidad de términos que usamos a veces sin saber bien qué significan. Sí, Déficit visual, baja visión, ambliopía. Aclaremos la distinción más básica. No es lo mismo una persona ciega que una con déficit visual. ¿Dónde está la línea? pues la línea es funcional. Una persona ciega, según se define aquí, es aquella que no tiene percepción visual o que, como mucho, distingue luz de oscuridad. Pero sin formas. Eso es, sin poder identificar formas. Su aprendizaje y su manera de moverse dependen, pues, del resto de los sentidos, del oído, del tacto. Entiendo. ¿Y la persona con déficit visual? Ahí es donde está el gran espectro.
Es alguien que, incluso con las mejores gafas, tiene dificultades importantes, pero conserva un resto de visión que es funcional. Funcional para el día a día. Exacto. Quizá no puede leer un libro normal, pero con una lupa puede leer en tinta. O puede que no reconozca una cara a distancia, pero se mueve con autonomía. La clave es que usa la vista como un canal de información, aunque sea limitado. Y supongo que para que esto no sea subjetivo hay parámetros técnicos. El material habla de agudeza y campo visual. Son las dos métricas clave, sí. La agudeza visual es la nitidez, la capacidad de distinguir los detalles. Es lo que nos miden cuando leemos las letras esas pequeñitas. Vale, Y el campo visual, en cambio, es la visión panorámica, lo que vemos por el rabillo del ojo sin mover la cabeza. Puedes tener una agudeza perfecta, pero si tu campo es como mirar por una cañería, la discapacidad es severísima. hay un ejemplo en los apuntes que me pareció increíblemente claro para entender esto. Los criterios de afiliación a la ONCE. Sí, es un ejemplo perfecto. Para que se considere ceguera legal en España, uno de los criterios es que tu agudeza, en el mejor ojo y con la mejor corrección, sea de 1/10 o menos. Que traducido significa... Significa que algo que una persona con visión normal ve con claridad a 10 metros, esta persona necesita tenerlo a 1 metro. ¡Wow! Y el otro criterio es tener un campo visual reducido a solo 10 grados. Es una visión de túnel muy estrecha. Esto me lleva a las causas. Y me ha parecido muy revelador que no se hable solo de problemas en los ojos. Exacto. Y es fundamental. Por un lado están las discapacidades que llamaríamos oculares, las que afectan al ojo en sí. Miopía, astigmatismo... Eso es, en grados muy severos. O patologías como el glaucoma, que es un aumento de presión en el ojo, o las cataratas, cuando el cristalino se vuelve opaco. Pero luego se mencionan las discapacidades de la vía óptica, y aquí la cosa se complica. Y se vuelve fascinante, porque aquí el problema no está en la cámara, que sería el ojo, sino en el cable o en el procesador, que es el cerebro. Un ejemplo sería... La ambliopía, el famoso ojo vago. En muchos casos de ambliopía, el ojo está físicamente perfecto. El problema es que el cerebro, durante la infancia, no recibió buena estimulación de ese ojo y, básicamente, aprendió a ignorarlo. Lo desconecta. Lo desconecta. Lo que demuestra algo crucial. Ver no es un acto pasivo de los ojos. Es un proceso activo de interpretación que realiza el cerebro. Y esto nos lleva de lleno al aula. Me ha impactado un dato. Más del 98% de los alumnos con discapacidad visual están en colegios ordinarios. Absolutamente. O sea que estas pautas de interacción no son para especialistas, son para cualquier maestro. Para cualquiera. Y son pautas que se basan en la empatía y la comunicación. Cosas tan sencillas como identificarte siempre al llegar, o al ofrecerle ayuda para caminar. Ofrecerle tu brazo. Eso es, ofrecerle tu brazo para que se apoye, no cogerle del suyo y tirar de él. Y se insiste mucho en algo que creo que es un error muy común. No tener miedo a usar expresiones como ver o nos vemos. ¿Por qué es tan importante? Porque esas expresiones forman parte del lenguaje natural. Eliminarlas crea una situación artificial, incómoda. Claro. Una persona ciega entiende el uso metafórico de ver como entender. Evitar esas palabras es poner el foco en la discapacidad. Es recordarle al otro cuidado, contigo hablo diferente. Y se busca lo contrario. ¿La normalización? Tiene todo el sentido. Ahora, no todos los desafíos son iguales. Se diferencia mucho entre discapacidad congénita y adquirida. Es un mundo aparte. Piensa en un niño que nace sin ver. Nunca ha tenido una referencia visual. Su concepto de mesa se construye a través del tacto. Claro. En cambio, alguien que pierde la vista a los 10 años ya tiene un archivo mental de imágenes, de colores. Su punto de partida es radicalmente diferente. Y en el caso del niño que nace ciego, se habla de un concepto que me ha dejado pensando. El verbalismo. Es una idea potentísima y un reto enorme. El verbalismo es la tendencia de un niño ciego a usar palabras cuyo significado real, basado en la experiencia, no comprende. Como decir que el cielo es azul. Exacto. Puede decir que el cielo es azul porque ha oído esa asociación 1000 veces, pero no tiene la experiencia visual que sustenta ese concepto. Es lenguaje sin referente. Y para construir esos puentes están los recursos. El más famoso, por supuesto, el sistema Braille. Es increíble que algo de 1825 siga siendo tan revolucionario. Es que el braille no es solo un alfabeto táctil, es
Es una demostración de que la lectoescritura no depende de la vista, sino de la capacidad del cerebro para procesar patrones simbólicos. Da igual que sea por los ojos o por los dedos. Exacto. Cambió el paradigma de no puede leer a necesita leer de otra manera. Se basa en una celda de 6 puntos, que permite 64 combinaciones. Y para las mayúsculas o los números, usa prefijos. Es un código lógico brillante. Y además del braille, se mencionan herramientas como la máquina Perkins, que es como una máquina de escribir para braille, o materiales en relieve. Totalmente, desde la regleta y el punzón, que es el método manual, hasta hornos especiales para crear mapas o dibujos en relieve. La tecnología busca replicar la información visual en formato táctil. Vale, pues si esa fue la revolución en el mundo visual, pasemos al de la audición, porque ahí estamos viendo una revolución similar, pero con desafíos completamente distintos. Sin duda. Y si en la discapacidad visual hablábamos de un espectro, aquí la heterogeneidad es, si cabe, aún mayor. Empezando por la distinción entre hipoacusia y cófosis. Eso es, pérdida parcial o sordera total. Pero la clave no está solo en cuánto oyes, sino en qué parte del sistema falla. El material lo divide en pérdidas de conducción y neurosensoriales. ¿Podríamos explicarlo con una analogía? Claro, pensemos en un equipo de música. Una pérdida de conducción es como si el problema estuviera en el cable que va al altavoz. La señal no llega bien. Exacto. En el oído sería un problema en el oído externo o medio. Un tapón, una perforación, a menudo tienen solución médica. ¿Y la neurosensorial? Siguiendo la analogía, aquí el problema está en el propio altavoz o en el procesador. El daño está en el oído interno, en la cóclea o en el nervio auditivo. Son pérdidas más complejas y por lo general permanentes. Pero de todos los factores se insiste en que el más determinante para un niño es el momento en que aparece la sordera, la diferencia entre prelocutivo y postlocutivo. Es que lo cambia todo. Una sordera poslocutiva aparece cuando el niño ya ha adquirido lenguaje oral. Ya tiene la base. Ya tiene la estructura en su cerebro. El reto es mantenerla. Pero una sordera prelocutiva, de nacimiento, significa que el canal principal para adquirir el lenguaje está cerrado. Y el lenguaje es la base del desarrollo cognitivo. Aquí se introduce una variable muy humana y muy potente: el entorno familiar. La situación cambia drásticamente si los padres son oyentes o sordos. Es un punto crucial. Para unos padres oyentes, el diagnóstico puede ser un shock. Se enfrentan a un mundo desconocido. No saben cómo comunicarse. Claro. En cambio, para unos padres sordos, la sordera no es una tragedia, es una característica. Suelen usar la lengua de signos de forma natural. Para su hijo sordo, esto significa que tiene acceso a un lenguaje completo y rico desde el primer día. Como cualquier niño oyente. Exacto. Su desarrollo puede ser totalmente normal y espontáneo. Y eso nos lleva a los sistemas de comunicación. ¿Se habla de métodos orales y de sistemas visuales? Correcto. Los enfoques oralistas buscan que el niño se desenvuelva en el mundo oyente. Se centran en la lectura labiofacial y en la terapia para desarrollar el habla. Y luego están los enfoques visuales. Y aquí el material es muy tajante al hablar de la lengua de signos española. Es que es fundamental entender esto. La LSE no es un método, ni un simple código de gestos. Es una lengua completa, con su propia gramática, su sintaxis, que son distintas a las de la lengua oral. No es español con las manos. Para nada, es un idioma por derecho propio, tan rico y complejo como cualquier otro. Reconocerlo fue un paso de gigante. La tecnología aquí también ha supuesto un antes y un después. Los audífonos son lo más conocido, pero se describen otras ayudas. Me ha fascinado el concepto del bucle magnético. Es una tecnología brillante por su simplicidad. Se instala un cable alrededor de una sala, un teatro, por ejemplo, y se crea un campo magnético. Vale. El sonido del escenario se envía a través de ese campo directamente a la prótesis auditiva. El resultado, se elimina todo el ruido de fondo, la reverberación. El sonido llega limpio, puro. Y para el aula se mencionan los equipos de frecuencia modulada, los sistemas FM. Que funcionan con una lógica parecida. Llevar el sonido directamente a la persona. Es como una mini emisora de radio privada. El profesor lleva un micro y el alumno un receptor. Eso es. La voz del profesor le llega nítida sin importar si hay ecos, si otros niños hablan o si el profesor está de espaldas en la pizarra. Es una herramienta potentísima. Y para las pérdidas más profundas, claro, los implantes cocleares, que no son un superaudífono, ¿verdad? En absoluto. Un audífono amplifica el sonido. Un implante coclear se salta la parte dañada del oído.
Transforma el sonido en impulsos eléctricos y estimula directamente el nervio auditivo. No restaura la audición normal. No, pero permite al cerebro recibir información sonora que de otra forma sería imposible. Al final, todas estas tecnologías y pautas para el aula, sentar al alumno en un lugar con buena visibilidad, reducir el ruido, hablar claro, buscan lo mismo. Buscan derribar barreras de acceso a la información. Se trata de entender que la discapacidad no reside tanto en la persona como en la interacción con un entorno diseñado para una única forma de percibir. Claro, son adaptaciones que en realidad son un ejercicio de buen diseño. De diseño universal, exacto. Entonces, si conectamos todos los puntos, la primera gran idea es que las discapacidades sensoriales son un espectro increíblemente diverso. Ujú. La segunda, que la intervención temprana y las adaptaciones marcan la diferencia. Y tercero, que la tecnología es una herramienta extraordinaria para igualar oportunidades. Exacto. El mensaje final que subyace en todo el material es que el objetivo no es normalizar a la persona, sino hacer que el entorno sea accesible para todas las formas de percibir y de comunicarse, Es una cuestión de derechos. de derechos y de participación plena en la sociedad. Y para terminar, hay una idea que el material menciona casi de pasada, pero que me ha dejado reflexionando mucho. Se habla de la sordoceguera. Sí, y se subraya que no es la simple suma de ser ciego y sordo, es una discapacidad única con unas implicaciones brutales. Claro. Si hemos dicho que la vista y el oído son nuestros sentidos de la distancia, los que nos informan de lo que ocurre lejos de nuestro cuerpo, la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo construye su realidad una persona que carece de ambos? ¡Uf! ¿Cómo se experimenta el mundo sin poder percibir aquello que no se puede tocar directamente? Es algo que nos obliga a repensar qué es la realidad y cómo la construimos. Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a meterle mano a un documento fascinante sobre los trastornos del neurodesarrollo. Y la verdad no es solo una lista de etiquetas clínicas, sino que en el fondo cuenta una historia. Ajá. La de cómo hemos pasado de ver estas condiciones como sentencias inamovibles a entenderlas como, como formas diferentes de funcionar. Formas que, con el apoyo adecuado, pueden ser perfectamente compatibles con una vida plena. Exacto. Esa es la gran historia que se esconde detrás de los manuales y de las clasificaciones. Nuestra misión hoy es seguir ese relato a través de 3 grandes áreas que el documento desglosa. Discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación. Y las dificultades específicas del aprendizaje, sí. Vamos a ver cómo ha cambiado la mirada, tanto la clínica como sobre todo la educativa. Pues vamos a ello. Para empezar, hay que poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué es exactamente este paraguas de trastornos del neurodesarrollo? Bueno, pues El concepto es que son un grupo de condiciones que arrancan en la infancia, normalmente antes de empezar el colegio, y que afectan al desarrollo del cerebro. claro. Y el impacto se ve en el día a día. Generan dificultades en el funcionamiento personal, en las relaciones sociales, en el rendimiento académico, o sea, el abanico es enorme. Puede ir desde algo muy específico, como una dificultad para leer, hasta retos mucho más globales que afectan a la inteligencia o a cómo nos relacionamos con los demás. Una cosa que me sorprendió al leer la lista del DSM-5 que se cita es la variedad. Se habla de discapacidad intelectual, de trastornos de la comunicación, del espectro autista, TDAH, pero también de trastornos motores. Ya. No es algo que instintivamente habría metido en el mismo saco. Es que todos comparten esa base, una alteración en el desarrollo del sistema nervioso central. Y esto nos lleva a un punto que es absolutamente crucial y que el documento subraya una y otra vez, la comorbilidad. La comorbilidad. Sí, es rarísimo encontrar un caso de libro, puro. Lo más habitual es que una persona presente varios de estos trastornos a la vez. O sea que un niño con autismo puede tener también discapacidad intelectual, o uno con TDAH tener además dislexia. Justo. Y entender esto es fundamental, porque si solo te fijas en una de las etiquetas, te estás perdiendo una parte enorme de la foto. No puedes diseñar un buen plan de apoyo si no comprendes la complejidad de esa persona en su totalidad. Cada caso es un cóctel único. Hablemos entonces del primer gran bloque que se analiza, la discapacidad intelectual. Ujú. Y aquí, para mí, está el ejemplo más claro de esa historia de cambio de la que hablábamos al principio. La propia evolución del término. Pasar de retraso mental, con todo lo que acarreaba, a discapacidad intelectual. No es solo un cambio de etiqueta, ¿verdad? No, para nada. Es el primer síntoma de un cambio de mentalidad mucho más profundo.
Totalmente. Es el inicio de un viaje que nos lleva desde la simple medición de un déficit, un número de CI por debajo de 70, hasta la pregunta clave: ¿qué apoyos necesita esta persona para prosperar? Claro. Ese es el verdadero cambio de paradigma que recorre todo el documento. Se deja de poner el foco en la limitación para ponerlo en el soporte. Y esto se ve perfectamente en cómo se diagnostica ahora. El documento explica los 3 criterios del DSM-5 y me parece un salto cualitativo enorme, Sí, porque obliga a mirar más allá del resultado de un test y a preguntarse ¿cómo funciona esta persona en el mundo real? claro, porque el primer criterio sigue siendo el déficit en las funciones intelectuales: razonamiento, planificación, pensamiento abstracto, lo que mide un test de inteligencia, vaya. Pero los otros 2 criterios son los que lo anclan en la vida real. El segundo se centra en el comportamiento adaptativo, que suena muy técnico, Sí, pero básicamente es si la persona puede desenvolverse en su día a día. exacto. Puede cumplir con lo que se espera para su edad y su cultura en términos de independencia y responsabilidad. Y esto se mira en 3 áreas: la conceptual, entiende el lenguaje, sabe leer, maneja el dinero; Ujú. la social, tiene empatía, se comunica bien, es capaz de hacer amigos; y la práctica, se cuida a sí misma, usa el transporte público, organiza sus tareas. Si no hay dificultades significativas en estas áreas, un CI bajo por sí solo no significa nada. Ya. Y el tercer criterio es casi una obviedad, que todo esto tiene que aparecer durante el desarrollo, en la infancia o la adolescencia. Eso es. Si no, estaríamos hablando de otra cosa, como una lesión cerebral en un adulto. Y sobre las causas, el abanico que se presenta Es inmenso. es que puede ser casi cualquier cosa que afecte al cerebro en desarrollo, desde causas genéticas muy conocidas como el síndrome de Down o el X frágil, hasta problemas durante el parto que privan de oxígeno al cerebro. Ajá. También puede ser algo que ocurra después de nacer, como una meningitis o un golpe fuerte en la cabeza. O incluso factores ambientales como una desnutrición severa. Por eso es imposible hablar de una persona típica con discapacidad intelectual. Claro. Y en muchísimos casos, la causa exacta nunca llega a saberse. Y si hablamos de desenvolverse en el mundo real, una de las herramientas más críticas para esa autonomía es sin duda la capacidad de comunicarnos. Desde luego. El documento dedica un apartado entero a desenredar la madeja de los trastornos de la comunicación, que son mucho más que simplemente no hablar bien. Es que es un mundo. Y para entenderlo, el documento propone una jerarquía que me parece muy útil. Arriba del todo está la comunicación. El acto global. Sí, el acto global de intercambiar información con gestos, con miradas, con palabras. Luego, un nivel más abajo, está el lenguaje. El código. El código que usamos, sí, el sistema de símbolos y reglas, ya sea el español o la lengua de signos. Y en la base está el habla, que es el acto físico de producir los sonidos. Entendido. Es como si la comunicación fuera el viaje, el lenguaje el mapa y el habla el coche que te lleva. Buena analogía, sí. Los problemas pueden estar en cualquiera de los 3 sitios. Exacto. Y el documento describe varios de esos problemas. Por ejemplo, el trastorno del lenguaje es cuando falla el mapa. Dificultades para adquirir y usar las palabras, frases muy simples, vocabulario pobre. No es un problema de pronunciación, sino de construcción del mensaje. Luego estaría el trastorno fonológico, que ahí sí sería un problema del coche, ¿no? La persona sabe la palabra que quiere decir, tiene el mapa, pero no le salen bien los sonidos. Cambia una T por una C o se come la última sílaba. Exactamente. El problema está en la articulación, en la producción motora del habla. Y otro problema con el coche, o más bien con el flujo del tráfico, sería la tartamudez. Ah, claro. El documento lo llama trastorno de la fluidez y se refiere a esas interrupciones, repeticiones o bloqueos al hablar. Aquí hay un dato que me llamó mucho la atención. Dice que suele empezar entre los 2 y los 7 años, pero que entre el 65 y el 85% de los niños se recuperan. Sí, Es una cifra altísima. Da mucha esperanza. sí, es un dato muy importante. Con el apoyo adecuado, el pronóstico es muy bueno para una gran mayoría. Y luego está el último trastorno que se menciona, que es fascinante, ¿Cuál? porque no tiene que ver ni con el mapa ni con el coche, sino con saber leer el tráfico. Es el trastorno de la comunicación social o pragmático. Me pareció interesantísimo. No es un problema de gramática ni de vocabulario, sino del uso social del lenguaje. Es no pillar las reglas no escritas. Justo. Es la dificultad para adaptar tu forma de hablar al contexto.
Por ejemplo, hablarle igual a tu mejor amigo que a la directora del colegio. Ya. O no respetar los turnos de palabra, o tomarse literalmente una ironía o una metáfora, son las personas que, aunque hablan perfectamente, sientes que hay algo que no encaja en la conversación. La comunicación es clave, por supuesto, pero en el entorno escolar esa comunicación se vehicula a través de herramientas muy concretas: la lectura, la escritura, las matemáticas. Y eso nos lleva de cabeza al último gran bloque del documento: las dificultades específicas del aprendizaje, las famosas DEAs. Aquí entramos en el terreno de la dislexia, la discalculia, la disgrafía, y lo primero y más importante que se subraya es que su origen es neurobiológico. Esto es fundamental. Claro. No es pereza, no es falta de inteligencia, y no es que no se les haya enseñado bien. Es que su cerebro procesa la información de una manera diferente. Y el texto insiste mucho en el perfil tan desigual que suelen tener estos niños. Ajá. Pueden tener unas dificultades enormes para leer, pero al mismo tiempo ser absolutamente brillantes en el razonamiento visual o espacial, por ejemplo. Esa es la paradoja. Y por eso es tan frustrante para ellos y para sus familias. Saben que son inteligentes, pero hay algo específico que se les atasca y que para los demás parece fácil. El documento derriba muchos mitos sobre la dislexia. Siempre se piensa en invertir la B y la D, pero lo que me pareció más revelador es cómo lo describe. A ver, Como un problema de decodificación que agota toda la energía mental del niño. esa es la clave. Imagina que para una persona sin dislexia, leer es como respirar. Algo automático. Para alguien con dislexia, cada palabra es un jeroglífico que hay que descifrar. La energía mental que a ti te sobra para entender el significado del texto, esa persona la ha gastado entera solo en identificar las palabras. Por eso la comprensión se resiente tanto, y por eso acaban los deberes agotados. Y además de esa lectura lenta y con esfuerzo, se mencionan otros indicadores. Problemas de ortografía, confundir sonidos parecidos, saltarse letras. Sí, También diferencia entre la dislexia fonológica, que es la dificultad para asociar cada letra con su sonido, y la superficial, que es más un problema para reconocer la palabra entera como un dibujo. luego tenemos a su prima hermana, la discalculia, que es lo mismo pero con los números. Y de nuevo no es ser malo en mates, es algo más profundo. Sí, las señales de alerta que se describen son muy claras. Necesitar los dedos para sumar algo sencillo, confundir el 6 y el 9, tener una memoria terrible para datos numéricos, Ya, como una fecha o un teléfono, o no pillar conceptos como los porcentajes o las fracciones. es una dificultad persistente con el sentido numérico, con la capacidad de procesar y entender la cantidad. Y por último está la disgrafía, que es la dificultad con la expresión escrita. Me pregunto cuántos de nosotros recordamos que en el colegio nos dijeran qué mala letra tienes o esfuérzate más, cuando quizá detrás había algo como esto. Totalmente, Es una perspectiva que cambia por completo cómo vemos esos recuerdos. sin duda. Y el documento hace una clasificación muy interesante de la disgrafía. Habla de un tipo espacial, que es el problema para organizar el texto en la hoja, dejar espacios, no torcerse. Ajá. Otro tipo es el motor, que se ve en una letra ilegible, en coger mal el lápiz, en cansarse muchísimo al escribir. Y el último es el de procesamiento. Que entiendo que es el más complejo. El problema no es la mano, sino la cabeza. Visualizar las letras, organizar las ideas. Efectivamente. La mano puede funcionar perfectamente, pero el cerebro tiene problemas para darle las instrucciones correctas sobre qué escribir y cómo. Hay un mensaje que se repite como un mantra a lo largo de todo el análisis, y es la importancia crítica de la intervención temprana. No se trata de curar nada, porque no son enfermedades, sino de apoyar. Absolutamente. Y esto conecta directamente con el cambio de paradigma del que hablábamos. Si tu modelo es el del déficit, esperas a que el fracaso sea evidente para poner una etiqueta. Si tu modelo es el de los apoyos, actúas en cuanto detectas la primera dificultad. Claro. Un maestro que pilla esto a tiempo le puede cambiar la vida a un niño, evitándole años de frustración, de sentirse tonto y de un daño a la autoestima que puede ser irreparable. Para la dislexia, por ejemplo, se dan pautas muy concretas que son de puro sentido común. Darle más tiempo en los exámenes, usar letras más grandes y claras, Fíjate. permitirle hacer un examen oral si es necesario, usar esquemas visuales. Fíjate que ninguna de esas medidas baja el nivel de exigencia. No se le pide que sepa menos. Se trata de adaptar la forma en que accede al conocimiento y la forma en que demuestra lo que sabe. Es darle unas gafas a alguien que no ve bien. No le estás haciendo el examen más fácil,
Le estás permitiendo leer las preguntas. Es nivelar el campo de juego. Exacto. El objetivo es mitigar el impacto de la dificultad para que puedan brillar sus puntos fuertes. Porque, como bien señala el texto, estas dificultades a menudo conviven con talentos enormes. Una gran creatividad, una capacidad de innovación tremenda, un pensamiento más global. Entonces, si tuviéramos que sacar la gran conclusión de todo este análisis, ¿cuál sería? A ver, para mí la idea principal es que aunque los trastornos del neurodesarrollo tienen una base biológica innegable, el pronóstico y la calidad de vida de la persona depende radicalmente de la comprensión y los apoyos que reciba de su entorno. Sin duda. Lo que este documento refleja es un cambio de foco revolucionario. Hemos pasado décadas obsesionados con medir y describir lo que una persona no puede hacer, lo que le falta. Ya. Y ahora, por fin, la conversación está girando hacia lo que esa persona necesita para poder desarrollarse plenamente. Y ese cambio de pregunta lo cambia absolutamente todo. Y como reflexión final, me quedo con esa idea que se menciona de pasada sobre las fortalezas asociadas. Creatividad, pensamiento holístico, innovación. Se habla de ellas casi como una compensación positiva. Y eso nos deja con una pregunta importante sobre la que pensar. ¿Y si damos un paso más allá? ¿De qué manera podrían nuestros sistemas educativos e incluso nuestros entornos laborales no solo adaptarse a estas formas diferentes de procesar la información, sino aprender a valorar y aprovechar activamente las fortalezas y las perspectivas únicas que a menudo las acompañan? Quizá el siguiente paradigma no sea el del apoyo, sino el de la sinergia. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un material que es, de verdad, revelador. El capítulo de un manual sobre necesidades educativas. Y aunque pueda sonar un poco técnico, lo que plantea es una pregunta que yo creo nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Dónde está la línea entre un comportamiento difícil y un trastorno que se pueda diagnosticar? Y sobre todo, ¿estamos mirando un cerebro que está, por así decirlo, cableado de otra forma? ¿O es un problema de conducta aprendido? Esa es, ¿eh? Esa es la pregunta del millón, la verdad. Y para explorarla, el material nos propone un viaje muy claro. Primero, vamos a analizar dos grandes trastornos del neurodesarrollo, que a todo el mundo le suenan, ¿no? El trastorno del espectro autista, el TEA, y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Después, daremos un giro para entender qué son los trastornos disruptivos, que es donde la cosa se complica un poco. Y terminaremos viendo qué herramientas psicoeducativas se proponen para intervenir. Perfecto. El objetivo entonces es salir de aquí con las ideas mucho más claras, sabiendo diferenciar conceptos que a menudo se meten, en el mismo saco. Suena un viaje necesario, ¿eh? Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por la base. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo? Porque suena algo muy serio. ¿Suena serio? Sí, pero la clave está en entender el concepto. Se refiere a condiciones que tienen un origen neurobiológico, a menudo genético, y que afectan a cómo se desarrolla y funciona el cerebro. Pero lo más importante, y esto lo subraya el texto varias veces, es que no hablamos de enfermedades que se puedan curar. Son formas distintas de ser y de procesar el mundo. Para que nos hagamos una idea, podríamos usar una analogía. Es como tener un sistema operativo cerebral diferente. Imagina un mundo diseñado casi por completo para Windows, y de repente aparece un cerebro que funciona con MacOS. ¡Qué buena imagen! O sea, no es que el MacOS esté roto, simplemente procesa la información y se relaciona con los programas de una manera distinta. Exacto. ¿Y puede que tenga problemas de compatibilidad con un entorno pensado para Windows? Pues precisamente. No es mejor ni peor, es diferente. Y dentro de esa categoría de sistemas operativos diferentes, el manual se centra en varios, pero sobre todo en el TEA y el TDAH. Pues entremos de lleno en el primero, el TEA. La imagen que mucha gente tiene en la cabeza es la de una persona muy aislada, casi en su propio mundo. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre sus características reales? Pues la realidad es mucho más compleja y, como su propio nombre indica, es un espectro. Pero sí hay un núcleo común que suele aparecer muy pronto, entre el primer y el segundo año de vida. Se basa en dos grandes áreas. La primera es un desafío persistente en la comunicación y la interacción social. ¿Y eso cómo se ve en el día a día? Pues mira, puede manifestarse de muchísimas formas, a veces en un tono de voz muy plano, casi robótico, o en una dificultad tremenda para pillar la ironía, los dobles sentidos, el lenguaje no verbal. Pueden ser increíblemente literales.
Si le dices muérete de risa, pueden preocuparse de verdad. Y en lo social, a menudo prefieren la soledad o les cuesta entender esas normas no escritas que todos damos por sentadas. Cuánto espacio personal dejar, la importancia de mirar a los ojos, Ya. cómo entrar o salir de una conversación, Entiendo. ¿Y la segunda área que mencionabas? son los patrones de comportamiento, intereses o actividades que son restringidos y repetitivos. Esto es fascinante. Puede ser un apego casi absoluto a las rutinas. Un cambio mínimo como ir al colegio por un camino diferente puede generar una angustia enorme. O puede ser un interés superintenso y muy específico por un tema. Dinosaurios, trenes, el antiguo Egipto. Se pueden convertir en auténticos eruditos en esa materia. Espera un segundo. El manual habla de aspectos positivos. Eso rompe completamente el molde. Normalmente solo oímos hablar de los déficits. ¿Cuáles son exactamente esas fortalezas que a menudo ignoramos? Y aquí es donde el texto nos obliga a cambiar la perspectiva. Lo que es realmente potente es que nos invita a redefinir lo que consideramos una fortaleza. Menciona, por ejemplo, una sinceridad radical. Esa misma literalidad que les da problemas con la ironía, les convierte en personas incapaces de mentir por convención social. O sea, que esa sinceridad que a veces puede parecer socialmente torpe es, en otro contexto, una integridad admirable. Exacto. No son rasgos separados. Son dos caras de la misma moneda neurodivergente. La misma fijación en un tema que limita su flexibilidad es la que crea una pericia y una capacidad de concentración inigualables en ese campo. También se destaca una memoria excepcional para los detalles, un pensamiento muy lógico. Claro. Y un profundo respeto por las normas cuando las entienden y las consideran justas. Son increíblemente leales. Entonces el diagnóstico no se basa solo en los problemas, sino en todo el patrón. Antes mencionaste la palabra espectro. ¿Por qué es tan importante ese término? Fue un cambio de paradigma, la verdad. Antes se hablaba de diferentes trastornos, trastorno autista, síndrome de Asperger, etc., como si fueran, como cajas separadas. La introducción del término espectro en el manual DSM-5 fue un reconocimiento de que todas estas manifestaciones comparten un núcleo común, pero varían enormemente en su nivel de gravedad y en el apoyo que necesita cada persona. Alguien que antes hubiera sido diagnosticado con Asperger, por ejemplo, no tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje, pero comparte los desafíos nucleares en la interacción social. El espectro nos permite ver la foto completa. ¿Entendido? Y ante este sistema operativo diferente, ¿cómo se interviene desde la educación? No puedes simplemente instalarle Windows, claro. Desde luego que no. La clave es la adaptación y la individualización. El texto pone mucho énfasis en las intervenciones tempranas, y una de las metodologías más contrastadas es la conductual, que busca, por un lado, reducir conductas que pueden ser dañinas como las autolesiones, y por otro, enseñar de forma muy explícita habilidades que otros aprenden de forma intuitiva. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, cómo iniciar una conversación, cómo mantener el contacto visual o cómo interpretar una expresión facial. Se usan técnicas como el video modeling, que es literalmente enseñarles videos de esas interacciones sociales para que las puedan analizar y replicar. El objetivo final es darles herramientas para navegar en un mundo que, en fin, no está diseñado para ellos, creando entornos predecibles y estructurados donde se sientan seguros. Hablando de esa dificultad para encajar en estructuras rígidas, pero desde otro ángulo, me viene a la mente el otro gran trastorno del que habla el texto, el TDAH, que a menudo se malinterpreta como simple falta de disciplina o de voluntad. Es el otro gran ejemplo de neurodivergencia. El TDAH es un desorden neurobiológico que afecta a cerca de un 5% de los niños en edad escolar. Y aquí la genética tiene un peso brutal, ¿eh? Se habla de una heredabilidad del 75%. Hay una base neuroquímica muy clara, una alteración en la gestión de neurotransmisores como la dopamina, que son claves para lo que llamamos funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas. Suena a director de empresa. ¿Qué son exactamente? Pues no vas mal encaminada, ¿eh? Son las habilidades que nos permiten planificar, organizar, controlar nuestros impulsos, gestionar el tiempo. Son el director de orquesta de nuestro cerebro. En el TDAH, ese director de orquesta está, digamos, un poco desbordado. Y eso se manifiesta en los dos síntomas clásicos que todos conocemos, la falta de atención y la hiperactividad o impulsividad. Correcto. Por un lado, la inatención. Se distraen con una mosca. Les cuesta horrores seguir una conversación larga. Pierden las cosas constantemente. Parece que no escuchan. Pero, y esta es una de las curiosidades que apunta el texto, pueden entrar en un estado de hiperfoco y mantener la atención durante horas en algo que les apasiona.
como un videojuego o montar un Lego complejo. Lo cual confunde muchísimo a los padres y profesores, que piensan, Si puedes concentrarte en eso, ¿por qué no en los deberes? eso es. Exacto. Y ahí es donde el texto advierte del peligro de juzgar. Pensar que es un niño malcriado o vago es un error garrafal. No es una cuestión de querer, sino de poder. Y luego está la otra cara, la hiperactividad e impulsividad. Es ese movimiento constante, el no poder estar sentado, hablar sin parar, interrumpir, responder antes de que terminen la pregunta. Es una necesidad física de moverse y una dificultad enorme para frenar el primer impulso. Entonces, si entendemos que no es voluntario, la intervención no puede ser simplemente castigar, supongo. Sería totalmente contraproducente. La intervención, de nuevo, es un traje a medida que implica a la familia, la escuela y a menudo a los médicos. A nivel educativo, las pautas son muy prácticas. En el aula, sentarle cerca del profesor, lejos de ventanas o puertas. Darle instrucciones cortas, de una en una. Dividir las tareas largas en trozos más pequeños. Usar refuerzos positivos inmediatos porque su cerebro necesita esa respuesta rápida. ¿Y qué hacemos con la necesidad de moverse? ¿Atarle a la silla? Justo lo contrario. El enfoque moderno es canalizar esa energía, no reprimirla. Permitir un movimiento controlado, que reparta los papeles, que use una pelota antiestrés bajo la mesa, que haya pausas para moverse. El deporte es fundamental. Se trata de entender que su cerebro funciona mejor cuando su cuerpo está en movimiento y adaptar el entorno a esa necesidad, en lugar de forzar al niño a adaptarse a un entorno estático que va en contra de su propia neurobiología. Vale, creo que la idea de los sistemas operativos diferentes para el neurodesarrollo queda muy clara. Pero ahora el manual introduce un concepto distinto que es crucial diferenciar: los trastornos disruptivos y de la conducta. Y aquí la distinción es fundamental. Volviendo a la analogía, si el TEA o el TDAH son como tener un sistema operativo MacOS en un mundo Windows, los trastornos disruptivos son otra cosa. Son más como un software de autocontrol que falla. Un programa que no logra gestionar los impulsos y las emociones de forma adecuada, sin importar el sistema operativo que haya debajo. O sea que el problema no está tanto en la estructura base del cerebro, sino en la capacidad de regular el comportamiento. Exactamente. El núcleo de estos trastornos es una dificultad persistente para controlar las emociones y el comportamiento, lo que lleva a la persona a violar los derechos de los demás o a romper normas sociales importantes de forma continuada. No es una rabieta puntual, es un patrón. ¿Y cuáles son los principales que se mencionan en los documentos? El texto describe una especie de escalada de gravedad. Empieza con el trastorno negativista desafiante. Es un patrón constante de enfado, irritabilidad, discusiones con figuras de autoridad y una actitud desafiante y vengativa. Es el niño o adolescente que siempre está a la contra, que culpa a los demás de sus errores y que busca deliberadamente molestar. ¿Un escalón más arriba? Imagino. Un escalón más arriba está el trastorno explosivo intermitente. Aquí el problema es la falta de control de los impulsos agresivos. Se manifiesta en arrebatos de ira, verbales o físicos, que son totalmente desproporcionados a la situación. Imagínate la escena. Alguien se te cuela en el supermercado. La reacción normal es molestarse. La reacción de alguien con este trastorno podría ser volcar el carro y gritar. Es esa desproporción total la que define el problema. Un momento para que quede claro. La diferencia entre el negativista desafiante y el de conducta, que supongo que es el siguiente, ¿es una cuestión de grado o la intención detrás del acto es distinta? Es una pregunta excelente. Es una mezcla de ambas cosas. El trastorno de la conducta es el más grave y representa un salto cualitativo. Ya no es solo desafiar o explotar. Es un patrón persistente y repetitivo de comportamiento en el que se violan sistemáticamente los derechos básicos de los demás. Hablamos de agresión a personas o animales, destrucción deliberada de la propiedad, robos, engaños. Hay una falta de empatía y de respeto por las normas sociales que es mucho más profunda. Queda clara la diferencia. Y para abordar toda esta complejidad, tanto neurobiológica como conductual, el material termina repasando algunas técnicas de intervención. Sí, y las agrupa en dos grandes filosofías. Por un lado, las técnicas conductistas, que se basan en una idea simple. La conducta se aprende y se moldea por sus consecuencias. Aquí tenemos el condicionamiento de toda la vida. El de Pavlov y los perros. Ese mismo. El condicionamiento clásico explica cómo asociamos estímulos. El ejemplo del texto es muy potente.
Un alumno al que le encantaba el inglés, pero tras una serie de reprimendas y humillaciones por parte de su maestra, empieza a sentir ansiedad solo con oír la palabra inglés. Al final, asocia la asignatura, la maestra y el aula con ese malestar y se niega a ir al colegio. Que claro. O sea que una mala experiencia puede infectar una asignatura entera y convertirla en una fuente de ansiedad. Por completo. Y luego está el condicionamiento instrumental, que es el que se basa en premios y castigos. Si una conducta va seguida de un refuerzo positivo, un elogio, un premio, es más probable que se repita. Si va seguida de un castigo, tenderá a extinguirse. Aquí entran técnicas muy usadas en las escuelas como la economía de fichas, donde ganas puntos por buen comportamiento que luego canjeas. ¿Y cuál es la otra gran filosofía de intervención? La cognitivista. Esta parte de una premisa totalmente diferente. Sostiene que nuestro malestar no viene de lo que nos pasa, sino de lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Son nuestros pensamientos irracionales o desadaptativos los que generan las emociones y conductas problemáticas. Es decir, el foco no está en cambiar la conducta directamente, sino en cambiar el software mental que la produce. Ahí lo tienes. La intervención se centra en enseñar a la persona a identificar esos pensamientos tóxicos. Soy un inútil, nadie me quiere, siempre me sale todo mal, y a sustituirlos por otros más realistas y adaptativos. Se usan técnicas como el entrenamiento autoinstruccional, donde se enseña a la persona a hablarse a sí misma, a darse instrucciones para guiar su propia conducta paso a paso, como si fuera su propio entrenador personal. Entonces, después de este análisis tan completo del material, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería el gran titular? Pues, a ver, el mensaje principal que se destila es la importancia crítica de la diferenciación y la individualización. No podemos meter todos los problemas de comportamiento en el mismo saco. Por un lado, tenemos que entender la neurodivergencia, esos sistemas operativos diferentes, como el TEA o el TDAH, que requieren adaptación y apoyo, no un intento de normalización. Por otro, los trastornos disruptivos, que apuntan a un fallo en el software de autocontrol y necesitan otro tipo de intervención. No hay recetas mágicas. La clave, según estas fuentes, es siempre un enfoque coordinado, basado en la evidencia y centrado en la persona, que busque desarrollar habilidades y ofrecer apoyo, no simplemente suprimir un comportamiento. Para cerrar, hay una idea final en el texto que me ha parecido muy potente y que invita a seguir dándole vueltas. Sí, es una reflexión final muy poderosa. Se menciona que, en el caso del TDAH, algo que tradicionalmente se ha visto como un problema a eliminar, el exceso de movimiento, está siendo replanteado por algunos profesionales. Proponen que podría ser en realidad un mecanismo compensatorio que ayuda a esa persona a mantenerla alerta y a mejorar su función cognitiva. El movimiento no sería el problema, sino parte de su solución. Lo cual nos deja con una pregunta fascinante para seguir pensando. Exacto. ¿Qué otras conductas problemáticas, ya sea en el aprendizaje o en el comportamiento, podrían ser en realidad intentos de adaptación o mecanismos de compensación que todavía no hemos aprendido a comprender del todo? Quizá muchos comportamientos que nos desconciertan no son más que un lenguaje que aún no hemos sabido descifrar. Hoy vamos a meternos de lleno en dos realidades que conviven en las aulas y que a primera vista parecen polos opuestos. Hablamos de las altas capacidades y de la educación compensatoria. Son como las dos caras de la misma moneda. Ambas están dentro de lo que llamamos necesidades específicas de apoyo educativo, las NEAE. Exacto. Y tenemos un análisis muy detallado que nos va a permitir entender cómo el sistema educativo intenta responder, por un lado, a ese alumnado con un potencial, fuera de lo normal, y por otro, al que parte de una situación de desventaja clarísima. Y esto nos obliga a romper un poco el molde. Totalmente. A entender que una necesidad de apoyo no es siempre o no tiene por qué ser un déficit. Me llamó mucho la atención un detalle para empezar. Y es que, históricamente, las altas capacidades eran como las grandes invisibles del sistema, mientras que la educación compensatoria, fíjate, nació de la lucha contra la pobreza en los años 60. Totalmente. Es que la diversidad en el aula no es una aspiración, es el punto de partida. Y la clave de todo lo que vamos a ver hoy es esa, que una respuesta educativa justa no es dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesita para llegar lo más lejos posible. Personalizar. Eso es. Personalizar, adaptar, reconocer tanto un potencial que se desborda como las barreras, que a veces son enormes, a las que se enfrentan otros chicos. Vale, pues si te parece, empecemos por el principio, por las altas capacidades. Porque durante muchísimo tiempo era como si no existieran para el sistema. Prácticamente.
La legislación española empieza a mencionarlos, pero muy de pasada en 1995. El cambio de verdad llega en 2002, cuando por fin se les reconoce como una necesidad educativa específica. Y eso es crucial, ¿Por qué? porque se le saca del cajón de las discapacidades, donde, vamos, no pintaban absolutamente nada. Fue un paso de gigante. Y al año siguiente, en 2003, llega algo ya muy práctico. La flexibilización. Eso es. Un nombre un poco técnico para algo que todos entendemos. Que un alumno pueda adelantar un curso. Claro, que hoy nos parece de sentido común. Pero en aquel momento fue toda una novedad. Abrió la puerta a adaptar el ritmo a estos chicos y chicas. Ya la consolidación definitiva llega con la ley de 2006, que los integra plenamente en las NEAE. Ahí se deja claro que el apoyo educativo también es para potenciar el talento. Claro. Pero una cosa son las leyes y otra la realidad de una clase con 25 niños. Y ahí es donde la cosa se complica, ¿no? En la detección. Aquí es donde se pone la cosa seria. A ver, las investigaciones sugieren que más o menos un 3% del alumnado podría tener altas capacidades. Un 3%. Sí. Sin embargo, en España la cifra de los que están oficialmente identificados apenas roza el 0,3%. La brecha es gigantesca. Espera un momento, para que me haga una idea. ¿Eso significa que por cada alumno con altas capacidades que identificamos hay otros 9 en el aula pasando desapercibidos? Exactamente. Potencialmente, 9 de cada 10 se nos están escapando. ¿Y por qué? Pues, en gran medida por una montaña de estereotipos que tenemos todos en la cabeza. El típico niño de las películas, ¿no? El mismo, El que saca 10 sin abrir un libro es un hacha en todo y parece, no sé, una pequeña enciclopedia andante. ese mito del cerebrito, que es bueno en todo y no tiene problemas. La realidad, pues, es mucho más compleja. Puedes tener un alumno con un potencial increíble que, precisamente por aburrimiento o por no encajar, está completamente desmotivado. Y saca malas notas. O incluso tiene problemas de conducta. Un profesor que no esté formado puede ver ahí un problema de disciplina, y no un talento que se está literalmente ahogando. Por eso es tan importante la formación. Fundamental. Romper esos mitos y formar al profesorado, porque si no, todo ese potencial se pierde. Y aquí el análisis hace una distinción que, sinceramente, a mí me aclaró un lío que siempre he tenido en la cabeza. La diferencia entre ser precoz, tener talento, y ser superdotado, que no es lo mismo. Significa simplemente que vas más rápido que los de tu edad, pero con el tiempo te puedes estabilizar. Ah, vale. El talento es más específico. Es brillar de forma excepcional en un área muy concreta. Las mates, la música, las relaciones sociales. Entiendo. Y en cambio, la superdotación se refiere a una capacidad intelectual general muy alta, más global. Y luego está el término oficial, el de altas capacidades intelectuales, que es como más amplio para evitar poner etiquetas, ¿verdad? Justo. Y ya por curiosidad, ¿qué pasa con los términos genio y prodigio? Suenan a otra liga. Son de otra liga. Genio se reserva para adultos que han hecho una contribución universal. Un Einstein, una Marie Curie. Vale. El equivalente en un niño, el que ves en las noticias tocando el violín como un virtuoso con 5 años, ese sería un prodigio. Entendido. Me fascina cómo hemos intentado medir o entender algo tan abstracto como la inteligencia. El modelo más antiguo es el psicométrico, el del famoso cociente intelectual. El CI. Sacabas más de 130 en un test y ¡zas! Era superdotado. Muy de blanco o negro. Demasiado. La gran crítica es esa, que reduce algo tan complejo a un simple número, sin tener en cuenta la creatividad, la motivación o si has tenido un mal día al hacer el test. Es una foto fija. Y la inteligencia es más bien una película. Y después de ese modelo tan rígido, aparece uno que me parece mucho más intuitivo. El modelo de los 3 anillos de Renzulli. Es súper visual. Muchísimo. Renzulli dice que la superdotación no es una sola cosa, sino que surge en la intersección de 3 círculos. Como un diagrama de Venn. Exacto. El primer anillo es una capacidad intelectual por encima de la media. El segundo, una alta creatividad. Y el tercero, y esta es la clave, un alto compromiso con la tarea. Motivación, vamos. Motivación, pasión, perseverancia. Ah, o sea que la clave de Renzulli es que puedes ser un coco en mates, pero si no tienes la chispa de la creatividad y las ganas de ponerte a ello, esa genialidad no sale. Exacto. Cambia el foco del ser al hacer. Claro. No basta con tener el motor de un Ferrari. También hay que tener ganas de conducirlo y saber a dónde ir.
Si falta uno de los anillos, según él, ese comportamiento excepcional no se manifiesta. Y de ahí pasamos a un cambio de pregunta. Dejamos de preguntarnos cuánta inteligencia tienes y empezamos a preguntarnos qué tipo de inteligencias tienes, Y aquí es donde entra Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples. que fue una bomba en su momento. Absolutamente. Gardner dinamitó la idea de una única inteligencia y propuso que tenemos al menos 8. La lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial, la corporal, y la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Es que esto lo cambia todo. De repente, ese chaval que es un desastre en mates, pero un líder nato en el patio. O esa niña que se pasa el día dibujando. Exacto. Pasan de ser malos estudiantes a ser inteligentes de otra manera. Le dio un vocabulario al sistema para valorar talentos que antes se ignoraban. Les dio legitimidad. Abrió la puerta a reconocer que se puede ser brillante de muchas formas diferentes y que la brillantez académica tradicional es solo una de ellas. Y para rematar, están los modelos socioculturales como el de Gagné, que ponen el foco en el entorno. Gagné lo explica de una forma muy bonita. Él distingue entre dotación y talento. A ver, La dotación es la semilla, el potencial natural con el que naces. El talento es la planta que crece, la habilidad que ya demuestras. ¿y qué hace falta para que la semilla germine? Un buen jardinero y un buen terreno. Gagné los llama catalizadores. Los hay personales, como la motivación, y ambientales, la familia que te apoya, el colegio que te estimula, ¿El contexto? el contexto. Puedes nacer con la mejor semilla del mundo, pero si cae en un secarral y nadie la riega, no llegará a nada. Es un modelo mucho más realista. Entonces, con todo este panorama, ¿qué hacemos en el aula? Porque los desafíos son enormes. No hay un método único para identificarlos, faltan recursos, falta formación. Y mientras, los alumnos se enfrentan a riesgos muy reales. El más evidente es el aburrimiento crónico. Imagina estar 8 horas al día escuchando cosas que ya sabes. Una tortura. Es que lo es. Lleva a la desconexión y a la desmotivación. Otro riesgo es el perfeccionismo tóxico. Esa autoexigencia brutal de no poder cometer ni un solo error. Que genera una ansiedad terrible. Y una frustración tremenda, claro. Y hay un concepto que me parece fundamental para entenderlos: la disincronía. Esa es la palabra clave. Es el desajuste brutal entre las diferentes edades que conviven dentro de un mismo niño. ¿Cómo es eso? Pues que puede tener la capacidad intelectual de un chaval de 16 años, el cuerpo de uno de 10 y la madurez emocional de uno de 8. Uf, qué complicado. Imagínate lo que es tener la capacidad de debatir sobre política con un adulto, pero luego sentirte completamente solo porque tus amigos solo quieren hablar del último videojuego. Esa soledad, esa sensación de ser un bicho raro, es un riesgo real. Frente a esto, el sistema propone básicamente 3 grandes tipos de medidas. La primera, el enriquecimiento curricular. Que, y esto es muy importante, no consiste en darles más deberes del mismo tipo. No es hacer el doble de ejercicios. Para nada. Es darles tareas de mayor profundidad. Si la clase estudia los volcanes, ellos pueden investigar el impacto de las cenizas en el tráfico aéreo. Es ir más allá, no más rápido en lo mismo. La segunda opción es el agrupamiento, juntarlos con compañeros de capacidades similares. Esto siempre genera debate. Muchísimo. Por un lado, puede ser un alivio para ellos trabajar con gente que sigue su ritmo. Pero por otro, está el riesgo de la segregación. Entiendo la lógica, pero ¿no corremos el riesgo de crear pequeñas burbujas de élite que pierdan el contacto con la realidad social del resto de compañeros? Ese es exactamente el debate. Potenciamos el rendimiento académico a costa de la inclusión y la riqueza de la diversidad. No hay una respuesta fácil. Y la tercera medida, la más drástica, es la aceleración, saltarse un curso. La más llamativa, pero también la más delicada. Me lo imagino. Sin duda, el principal riesgo no suele ser el académico, porque capacidad les sobra. El problema es la adaptación social y emocional. Claro, de repente estás con gente 2 años mayor que tú. Con otros intereses, en otra etapa, puede ser una solución académica y un problema social. Hay que estudiarlo caso por caso con muchísimo cuidado. Y ante todo esto, las familias y las asociaciones tienen quejas muy claras. La primera, la falta de recursos. Es la queja histórica. Sienten que el sistema se centra mucho más en las dificultades que en potenciar el talento. Se percibe como un lujo atender a las altas capacidades, cuando es una necesidad educativa más, y la consecuencia es una fuga de cerebros silenciosa, una pérdida de talento que como sociedad no nos podemos permitir.
¿Y la otra gran queja? La falta de investigación, sobre todo en infantil. Eso hace que muchas decisiones se tomen más por intuición que por evidencia científica sólida. Bien, hemos dedicado un buen rato a ver cómo el sistema intenta no desperdiciar el talento. Pero, ¿qué pasa en el otro extremo? ¿Qué ocurre cuando el desafío no es potenciar, sino simplemente nivelar el campo de juego para que todos partan de la misma línea? Ahí entramos en la educación compensatoria. Un cambio de escenario total. Completamente. Aquí el foco no está en el potencial innato del alumno, sino en las barreras externas que le impiden aprender en igualdad de condiciones. Se parte de la idea de que la desigualdad de partida existe y que la escuela tiene la obligación de compensarla. Para garantizar una mínima igualdad de oportunidades. Exacto. Y esas barreras pueden ser de muchos tipos. Venir de un entorno pobre, ser inmigrante y no conocer el idioma, tener una escolarización a trompicones. El análisis se centra en dos colectivos. El primero, el alumnado extranjero. Aquí el reto es mayúsculo. Y no es solo el idioma, que ya es una barrera enorme, es un proceso que los expertos llaman aculturación. El shock de vivir entre dos mundos, ¿no? El de casa y el de la calle. Justo. Por eso el momento de la acogida en el colegio es absolutamente crucial. La forma en que se recibe a ese niño y a su familia puede marcar toda su trayectoria. Más allá de aprender el idioma, que ya es un mundo, me imagino que el shock cultural debe ser brutal. ¿Cómo se gestiona esa parte emocional? Creando un entorno seguro y de confianza. Para eso existen medidas como las aulas de enlace o de acogida, donde reciben una inmersión lingüística intensiva. Antes de integrarse del todo. Eso es. O los planes de acogida del centro, que son protocolos para que cuando llegue una familia nueva, todo el mundo sepa cómo actuar. Y el papel del tutor es fundamental. Coordinando los apoyos, adaptando la metodología. ¿Sí? Usando aprendizaje cooperativo para que los propios compañeros ayuden, apoyarse mucho en lo visual, en gestos. La empatía en estos casos es la mejor herramienta pedagógica. El segundo gran colectivo es el de los alumnos que viven en entornos socialmente muy desfavorecidos. Y aquí el gran enemigo a batir es el absentismo escolar. Que a menudo termina en abandono de los estudios. Y de ahí a la exclusión social hay un paso muy corto. Por eso es tan crucial atajarlo. Y hay diferentes tipos, ¿no? Sí, es interesante ver que hay diferentes causas. Puede ser por necesidad familiar, porque el niño tiene que trabajar, por dejadez de la familia, por rechazo del propio alumno a la escuela, o incluso por contagio social. Porque es lo que hacen todos en el barrio. Sin más, Y para combatirlo no basta con castigar, claro, hay que ir a la raíz. por supuesto, hay que implicar a las familias desde el principio, desde infantil. Y luego hay medidas muy inteligentes como las que se mencionan de la biblioteca tutorizada o los clubs de después de la escuela. ¿En qué consisten exactamente? Pues la idea es muy simple pero muy potente. Abrir el colegio fuera del horario lectivo. Ofrecer un espacio tranquilo, con material y con apoyo, para que los chicos puedan hacer los deberes, estudiar o recibir refuerzo. No es solo un sitio para hacer tareas. No, es un refugio. Es un lugar donde un chaval sabe que va a haber un adulto que le puede echar una mano. Un espacio de calma que quizá no tiene en casa. Ese simple gesto puede cambiarlo todo. A veces lo cambia. Es compensar la falta de apoyo en casa sin segregar durante el horario escolar. Y hay una mención final a un servicio que es la expresión máxima de esta personalización, las aulas hospitalarias y la atención domiciliaria. Sí, es para los niños que, por una enfermedad grave, no pueden ir al colegio durante un largo periodo. La escuela va a ellos, ya sea al hospital o a su casa. El objetivo es que la enfermedad no suponga, además, un parón en su educación. Y una desconexión total de su vida. La coordinación con su colegio de orígenes es fundamental para que, cuando vuelvan, la brecha no sea insalvable. Es llevar la escuela allí donde está el alumno. Cuando el alumno no puede ir a ella. Entonces, si tuviéramos que sacar una conclusión de todo esto, me queda la idea de que estas NAE nos obligan a mirar en dos direcciones. Hacia arriba, para no desperdiciar el potencial de las altas capacidades, y hacia abajo, para construir una red de seguridad que impida que nadie se quede atrás. Y el hilo que une estos dos mundos tan distintos es la necesidad de un sistema educativo mucho más flexible. Personal y, sobre todo, humano. Exacto. Y para terminar, me gustaría dejar en el aire una tensión muy interesante que se intuye en todo esto y que nos obliga a reflexionar. Las políticas de educación compensatoria, que son absolutamente necesarias, a veces crean medidas para grupos específicos. El aula de acogida para inmigrantes, el grupo de refuerzo. Claro. Y a veces reciben la crítica de que, al separar
aunque sea temporalmente, no son del todo inclusivas. Es una paradoja. Lo es. Y esto nos deja una pregunta final, una de esas sin respuesta fácil. ¿Cómo puede un sistema ofrecer los apoyos específicos y diferenciados que necesita cada alumno para nivelar las desigualdades, sin caer al mismo tiempo en el etiquetado o la segregación que paradójicamente contradicen la idea de una escuela verdaderamente inclusiva para todos?